Hola amigos, bienvenidos a los Full Stackers. Yo soy Charlie y como siempre nos acompaña José. Bienvenidos. Pues ya llevamos un rato, algunas semanas que no habíamos sacado podcast, pero todo tiene una razón. Antes de empezar, de hecho en el capítulo anterior platicamos un poquito de esto, de los grandes cambios que llegaban a cada Full Stacker en este show. Y bueno, como que hicimos medio pairing en lograr la misma meta. Y bueno, les habíamos platicado que ya íbamos a cambiar de chamba. Ya ocurrió. De hecho, esta fue, justamente a los dos, esta fue nuestra primera semana de trabajo. Entonces, ¿qué te parece si empezamos contigo, José? Cuéntanos tu nuevo job title, dónde Ya, trabajas y el equipo. pues sí, súper emocionado y ya, pues más que nada, pues emocionado. Terminamos ya las fiestas, empezando un nuevo año, ojalá mejor que el 2020 y todo lo que tuvimos que pasar, pero ha sido un año emocionante. Creo que estuvo bien. Prácticamente el mes pasado fue como descansar un poco, cargar batería, asegurarnos de que tenemos todavía como el flow mental y prácticamente no estuve, de hecho, aprovechando haciendo proyectos proyectos personales y eso, pero emocionado de que ahorita, como habíamos dicho, yo empezando nueva chamba aquí con la empresa de Dropbox. Y ahorita empezando como senior developer y ahorita voy a estar trabajando para el equipo de Dropbox Core. Así que cuando estén ahí en su página y navegando sus archivos en el web, ahí prácticamente va a haber un poco de José ahí en la, En en tu la parte del código. código. Qué chido. A ver, tú, Charlie, cuéntanos Y un poco. sí, ahí, bueno, platicando nada más poquito porque tú ya lo agregaste porque Ya, antes de entrar a la nueva chamba tuvimos este breve espacio o breve tiempo de trabajar en side projects y demás. ya. También igual que tú, aproveché para descansar porque es una oportunidad muy, muy chida poder tener un break antes de entrar a un nuevo trabajo. Principal consejo, cuando cambie de chamba, yo no aplicaría nunca más la de me voy un viernes y entro el lunes. Está muy, No, muy no. bien tener un break y recuperar la Ya. energía. Y en mi caso, pues, entré a Google Google, en el team de YouTube, en el subteam de la aplicación de Android. Entonces, pues voy a virar un poquito porque ya no voy a estar tanto en la parte de web development. Voy a estar ahorita un poquito más cargado hacia mobile development. Pero la verdad me emociona mucho, me gusta mucho esa idea de, bueno, yo empecé mi carrera como ingeniero haciendo aplicaciones para Android y se me hace muy chido por volver a hacer ese tipo de aplicaciones. Y de hecho aquí entre nos, aquí entre los full stackers, ya dejé de usar iPhone nomás porque en cuanto me dijeron team de Android, dije, bueno, quiero usar la aplicación, yo quiero ser el usuario de la aplicación que voy a ayudar a construir. Ujú. Entonces, todavía tengo el iPhone para cuando tengamos nuestras sesiones de Clubhouse, pero mi celular principal ahora es un Android, aquí contribuyendo al tío Google. Y pues a ver qué sigue. Y bueno, ya saben ahora sí por qué nos desaparecimos un rato. Ya estuvimos esta semana para nuestro onboarding remoto. ¿Qué te parece si Uf, empezamos con eso? ¿Qué ya. tal ha sido entrar a una empresa donde el onboarding ya no es con una persona, un humano frente a ti? Diferente, definitivamente diferente, porque la última vez que hice un onboarding, cuando había cambiado de trabajo hace tiempo, era todo en persona, ¿no? Que era, te presentabas al escritorio enfrente, decías, es mi primer día de trabajo, ¿dónde voy? Ibas a un salón, te daban tu computadora, te sentaban y era prácticamente, ya ves, como todo un día, como si estuvieras de Ujú. vuelta en la escuela, ¿no? Que te explican las reglas, qué no hacer y no hacer, cuál es los protocolos de seguridad y todo. Y era diferente, ¿no? Porque la parte buena de ese primer día era te sentabas con gente en la oficina, ¿no? Y hacías incluso tu primer grupo de amigos o contactos en esa gente que te topabas dentro de la orientación. Pero esta vez creo que ha sido algo muy diferente en el sentido de que la experiencia ha sido todo remoto, una llamada a través de una plataforma de video y ahí todos tus compañeros bueno, algunos terminan en tu mismo equipo, otros no, pero es prácticamente todos ahí, ves todos los tiles y todos los cuadritos de toda la gente ahí en la, Sí. en la llamada telefónica de que, oh, miren, todos son la gente nueva, bienvenidos, pero es raro porque no tienes ese espacio para poder socializar, ¿no? Lo que puedes hacer es de hablar todos al mismo tiempo y asegurarte de que a lo mejor no se crucen las voces mientras nos estamos presentando en la llamada, pero creo que es diferente, ¿no? Creo que no es tan orgánico, pero creo que están haciendo
creo que las plataformas han ido, creo que evolucionando durante este último año, que han creado features, ¿no? Como me tocó de que una forma de socializar esta vez fue de crear tipo como en Zoom, como breakout rooms o como cuartitos Sí, virtuales, donde te toca de que grupos de 2 o 3, a ver, júntense en grupo de 2 o 3, socialicen por 5 minutos y regresen a la llamada para que hayan hecho unos amigos en la llamada, ¿no? Pero es diferente, ¿no? Pero creo que el hecho de que ya habíamos empezado a trabajar desde antes desde el principio del 2020, desde Reforma Remota, creo que ya sabíamos qué esperar, como que ya sabíamos qué se venía, pero creo que ahora sí no es como que es como primera vez que hacemos un onboarding, ¿no? Un onboarding remoto esta sí. vez. Sí, me siento igual. Incluso creo que me sentí un poquito abrumado porque me acuerdo que el primer día, primer día, eh, yo estaba pensando, ¿y cómo, o sea, qué acciones tengo que tomar, no? O sea, tengo que ver mi calendario y me meto a llamadas o qué hago, ¿no? Porque normalmente si estuvieras en una oficina, casi siempre tienes ahí un mentor o un buddy que te acompaña y te dice, oh, bienvenido a tal empresa, yo te voy a ayudar en tu primer día para que no te pierdas, aquí están los baños, aquí están los cacahuates y pues agarra lo que quieras. Pero aquí estás como de, ok, me desperté, me voy a la compu. ¿Y qué hago? Veo el calendario y veo si mágicamente tengo un evento que Ujú, diga bienvenido, o me meto al mail y veo si tengo algún mail que diga métete a tales eventos o lee tal cosa. Eh, yo me sentí medio perdido, ujú, pero más allá de la empresa era yo que no sabía cómo actuar ante la situación, ¿no? Porque ujú, cuando trabajamos de forma remota en nuestra empresa anterior, siendo que era algo constante, como que la adaptación fue más sencilla, pasar de, bueno, mi trabajo regular ahora es virtual y se acabó. Pero ya, sigo haciendo lo mismo, ya sabes cuál es tu ritmo de trabajo. Y en este caso, estás en una empresa nueva de la cual desconoces todo y tienes que entender cómo trabajan, si tienen stand-up, si no tienen, ujú, cómo conviven, cómo es su nueva convivencia, cómo le ya, están haciendo para llevarse bien durante ujú, esta onda remota. Entonces, el primer día sí me sacó de onda y conforme fue ya, pasando los días ya fue como de, como que esto va por aquí, esto va por acá. Muchísimos links, que sí, pues tú y yo estamos platicando hace rato. Llegan paquete de links diciendo, lee esto, lee esto, lee esto, lee esto, lee esto. Y es de, ok, como que estas empresas tan grandes tuvieron que documentar todo su proceso ya, físico, ujú, a mucha documentación ya, para poder irse preparando para este camino remoto, ¿no? Y esa- ese, toma, léete estas guías, como ya. 15 20 guías, y ahí están las respuestas, y si tienes dudas me preguntas. Ya, porque estamos hablando de ambas empresas, Dropbox y Google, son prácticamente compañías que tienen ya code bases de más de 10 años, así que vas a ver mucho historial de commits, refactors, todo tipo de cosas y es por eso que llegan, como dices tú, nos llegaron un montón de documentos de que esas son las mejores prácticas de nuestro equipo, aquí es como hacemos code reviews, aquí es como Ujú. la arquitectura de la empresa y cómo ha ido evolucionando en los últimos años. Y creo que lo vuelve interesante porque es de que tenemos que aprender, como estamos aprendiendo, cómo vamos a trabajar todos los días con nuestros equipos técnicos y las herramientas, el código y cosas por el estilo. Y ahí está la otra parte, ¿no? Es de que la otra parte social es de que cuáles van a ser las reglas o los protocolos o cómo la gente se está conectando socialmente en la empresa, ¿no? De que tienen como una cultura de one-on-ones o estamos como se reúnen seguido, tienen stand-ups o no stand-ups, cada cuando hay reportes y creo que le agrega más. Yo creo que estoy de acuerdo con ello. Creo que es un poco abrumador porque no nomás es de codear, como si ya fuera como solamente codear la chamba. Pues no, pues hemos codeado por buen rato, ¿no? Es de que, pues no, pues eso no es el problema, pero es como ahora es codear y aparte como entender cómo nos vamos a conectar, cómo crear empezar de cierta manera como un reset, ¿no? Como un scratch de estamos empezando otra vez, estamos conectándonos con un nuevo grupo de compañeros, colegas, a grupos y clubes que tienen dentro de la empresa y prácticamente, Ujú. ¿no? Como como, no hay forma de hablar físicamente, pero cómo estamos ahorita como conectándonos en este nuevo formato virtual. Sí, y fíjate, hubo muchas preguntas porque ya tú y yo medio lo compartimos ahorita en redes sociales de, bueno, poquito antes de hecho que el podcast, de que ya estamos en Dropbox y queríamos comenzar a juntar preguntas porque mucha gente le llamó la atención esto, ¿no? A ver cuál era el proceso, cómo fue la entrevista, qué tan complicado fue. Y creo que a veces suena medio
fantástico poder decir, estoy en Google, estoy en Roblox. Y suena como que un día tú y yo nos levantamos y dijimos, quiero estar en tal empresa y le echamos ganas y llegamos, ¿no? Nel. Y estamos platicando hace rato de cómo fue como todo este proceso y de hecho hay una pregunta que aquí nos había dejado un full stacker, un full stacker que nos dice, ¿cómo fue su experiencia para seguir motivados hasta alcanzar su objetivo? Ya, y creo que esa fue, creo que hemos platicado un poco de eso y creo que más que nada lo vivimos juntos, de que fue la parte, creo que volviendo a esas conversaciones, creo que era la parte de dejar de ver la entrevista, cada entrevista como que es la última entrevista y es la última oportunidad que vas a tener de Ujú, poder conseguir un trabajo, ¿no? Creo que fue cambiar la mentalidad a verlo como, ¿sabes qué? Hay que verlo como mentalidad de crecimiento, ¿no? Que dijimos, mira, Charlie, José, tenemos que dejar de verlo como que ir con el miedo de que, si no paso la entrevista voy a fallar y nunca voy a poder conseguir un trabajo. Y creo que fue cambiar esa idea de verlo como que verlo con miedo y tener miedo de cagarla en la entrevista. Yo creo que fue de que no, vamos a hacerlo como de esta manera, no vamos a ponerle los kilos de vamos a entrevistar como mejor podamos. Y si cometemos un error, como no congelarte en la entrevista, creo que es verlo cuando termine la entrevista y ver mejor de, la regué, ya fallé, no verlo como cómo me fue en la entrevista, ¿no? Como cuáles fueron cosas buenas que hice en esa entrevista, como al principio me acuerdo, como qué fue, hablé muy rápido, tal vez no vocalicé la solución de forma, o la que nos topamos bastante, Charlie, la de no pensarlo tanto de querer buscar una solución óptima, que ni siquiera ujú. tratamos de entregar la solución, como dijimos, la más puteada, la más fea, y tirar la solución y que ni siquiera lo intentamos, ¿no? Creo que es recapacitarnos y ver cada entrevista como que hay que analizarla, ¿no? Como cuando nos sentábamos tú y yo, que decíamos, ¿qué fue? ¿En qué la regamos? ¿No? ¿Qué fueron cosas donde pudimos mejorar? Y cuando se venga la siguiente entrevista, verla como que usar lo que pasó, no ver como lo que te pasó antes como falles, pero a ver como, ok, de las cosas que no hice antes, ¿qué no voy a hacer que en esa entrevista que hice antes? ¿Qué voy a mejorar en esta que ya se viene? ¿Y qué voy a aplicar que no había aplicado antes? Y voy a ver si esta vez me sale mejor. Y creo que ya cuando estábamos ya en casi como diría la recta final, cuando ya andamos entrevistando en lo que ya sería al final como Dropbox, Google, Facebook, ya cuando llegamos a esas, creo que ya estábamos ya preparados mentalmente, que ya no digo que ya sabíamos las soluciones, pero creo que mentalmente ya estábamos con la idea de hemos cometido errores, ya pasamos algunas y no pasamos otras, pero creo que ya tenemos como en nuestro pequeño cuaderno, notas de qué cosas han funcionado y no, y cómo las vamos a aplicar en la que se venga. Sí, y creo que lo acomodaste súper bien. Bueno, tú sacaste un punto muy importante de que no aplicamos solamente a Google y Dropbox, sino que fueron muchas opciones. Ujú, E incluso yo diría, por ejemplo, cuando yo estaba aplicando, que yo no estaba pensando exclusivamente Google, sino que yo estaba pensando que tengo muchas opciones de empresas que me gustan mucho y si no es Google va a ser otra, ¿no? Pero ujú, por algo seleccioné este grupo de empresas para aplicar. Entonces, lo que yo estaba intentando en esa ocasión era aumentar mis probabilidades de conseguir un nuevo trabajo. Y entre esas opciones estaba Google, pero también entendía que había cosas que estaban bajo mi poder, que ujú, era estudiar, que era practicar, estar tranquilo, y había cosas que estaban fuera de mi control, que era el humano que está del otro lado de la computadora, que se despertaba de malas, que ujú, podía estar muy de buenas un día, ujú. que podía ser un buen compañero durante el proceso de entrevista para hacerme paro si tenía dudas. Hay otros que simplemente no prenden la cámara y hasta había unos que yo pensé que ni estaban conectados y estaba de, oye, si estás ahí. Y no, sí, pero se muteaban porque como que la neta no tenían ganas de hacer entrevistas. Ya. Pero es algo que tenía que aceptar. Las cosas que están bajo mi control y las cosas que no. Y también creo que me ayudó mucho a conocerme mucho más, porque al inicio, ya hemos contado esos trucos antes, que yo tomaba café y eso me generaba como que ansiedad durante la entrevista, porque me aceleraba mucho, y fui entendiendo que lo que yo necesitaba en la entrevista era relajar mi pensamiento, no acelerarlo. Entonces, tomar té a mí en lo personal me ayudó como a irme relajando, a pensar Ujú, mucho más la respuesta. También conforme fue haciendo más entrevistas, llegó un momento que me valía la persona, ¿no?
que Ya. decía, ok, vamos a ver si este entrevistador es de los que ayudan. No, no es de los que ayudan. Ah, muy bien, pues yo me pongo a codear y como salga el challenge, ¿no? Era Sí. como, quería ver en ese momento cuáles son mis recursos. Si la otra Ya. persona era un recurso, pues cáele, ¿no? Ujú. Si no, pues ni modo, yo me la aviento solita, ¿no? Pero Ya. como tú dijiste, mi meta siempre era llegar a una solución Ya. y no dejar algo a medias, o incluso si yo decía, chin, no se me ocurre ni una idea más que la más puerca que se me ocurre, pues Ya. va, este código es el más cochino que existe, pero Ujú. de que jala, jala. Ya. Y me tocó una entrevista que no usé el método más chido, pero hice una solución. Incluso yo le dije, esta solución no es la más óptima, pero es la que se me ocurre ahorita porque yo sé que estás buscando tal algoritmo y la neta ese no lo domino. Y me Ya. dijo, nada, no hay problema, tú hazlo. Y lo resolví. Entonces, creo que el hecho de aceptar la realidad que te damos y aumentar las probabilidades de triunfo, que era aplicar a muchas empresas, nos hizo Ujú. tener los pies en la tierra Ya. para poder encontrar una opción, ¿no? De nuevo, si no era Growbox, no era Google, iba a ser una de las tantas opciones que teníamos que nos Ya. gustaba. Y si no era una de esas tantas opciones, había 100,000 empresas más en Estados Unidos que Ujú. yo estaba a fuerza una empresa en Estados Unidos me tenía que decir que sí. El peor escenario es que, la neta, yo decía muy exageradamente una empresa me tiene que decir que sí. O Ya. sea, estaría ridículo que cero de todo Estados Unidos me digan que no, pero Ya. al menos uno me tiene que decir que sí. Entonces, esa era mi motivación. Ya, y me acuerdo que llegó la conversación de que incluso preguntábamos mutuamente de, no, güey, ¿cómo la ves? ¿Aplico a esta empresa o no aplico a esta empresa? Y nomás decíamos, tú nomás aplica, no tienes nada que perder, es nomás, honestamente es como decíamos, hasta que no tengas una carta en mano o no tengas ya una carta en la mesa, no tienes nada. La verdad, no No tienes tienes nada, nada. no No. tienes nada, la verdad. Es de que no importa de que tengas varias aplicaciones en el pipeline, ¿no? De varias aplicaciones que una cosa es mandarla, una cosa es estar entrevistando, pero no tienes nada por seguro. Y es donde creo que nace esta mentalidad de los full stackers o de Charlie y yo, de que decimos de que no importa hasta que no tengas nada en mano por seguro, honestamente, de que crea una lista lo más grande que puedas o lo más que tú puedas y te sientas cómodo agendando esas entrevistas, créala, ¿no? Haz la lista más grande que puedas y aplica varias, ¿no? Porque no tienes nada aún y creo que es la parte importante, ¿no? De que manda todas las aplicaciones que puedas y obviamente no nomás como a lo loco tampoco, que caiga como un motivo también, ¿no? De que donde vayas aplicando Ujú. te llame algo la atención, porque también afecta, ¿no? Como si no te gusta la empresa, no te llama la atención No el le echas producto, ganas. no le echas ganas, ¿no? Lo vas a ver, es tiempo perdido para ti y para tu entrevistador, ¿no? Mínimo es de que a las que vayas a aplicar hay algo que te guste, ¿no? A veces no tiene que ser ni siquiera el producto, incluso puede ser la cultura, una tecnología, alguien que trabaja ahí, el futuro que tú ves, el que maneja la empresa. Creo que tiene que haber algo, ¿no? Y eso era una parte muy importante. Y creo que fue la parte de cuando estábamos creando este pool de lugares de aplicar, fue eso, ¿no? De que créalo, ve creando el pool y tú nomás mándalo, ¿no? Ya nomás es la parte que creo que fue la parte de tener cautela, era de nunca agendar una entrevista back to back, que sea como 2 días seguidos porque acabas bien No, muerto. es mortal. Acabas bien muerto, me No, acuerdo que no, 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 nunca otra vez. fíjate, así como dato curioso, porque yo lo hice y en mi Ya. experiencia no lo vuelvo a hacer, pero tuve una semana en la que hice on-sites día tras día, tras día, tras día. Y después de esa semana fui al doctor porque me dio deshidratación. Entonces, o sea, sí te exprimes esas cosas. No, no es de que salgas cansado y ya, o sea, físicamente es muy, imagínate, remoto. Físicamente es muy pesado. Sí, Entonces, también hay que estar al 100 claro. y pues tener los pies en la tierra es un trabajo, o sea, no, en ese momento yo estaba tengo que conseguir una chamba porque, bueno, ahorita que sigamos con las siguientes preguntas les cuento un poco más el contexto por el que yo apliqué. Yo tengo un contexto un poco diferente que era en el cual tenía la presión del tiempo, tenía un mes para conseguir una chamba y yo estaba como, modo turbo, que después ya que aterricé las ideas dije, bueno, era solamente un trabajo nuevo, no tenía por qué haberme desgastado buscando esta y esta chamba, eh, porque realmente lo puedes hacer de forma muy tranquila. Yo Ujú, estaba como en ese flow de, tengo que conseguir una chamba ahorita, que ujú, también, bueno, también poniendo un poco contexto, más contexto de la historia, imagínate, un poco la historia es que en donde estábamos hace tiempo,
hubo una serie de layoff que salió de forma pública y casi todos los que fuimos contratados en el último año fuimos parte de los layoff. Entonces, yo siendo extranjero en otro país, con una visa, yo estaba de fuck, tengo que buscar chamba en un mes. Y ese fue mi contexto. Y agreguemos el punto de que había pandemia, había comenzado la pandemia, porque Ujú. cerraron lugares, todo eso a mediados de marzo y los layoffs, ¿te acuerdas? Comenzaron a nivel brutal en todo Estados Abril, Unidos mayo, en sí, abril, sí. mayo, junio. Estuvo bien feo estas fechas y era de que no, sí había opciones de chamba, pero solamente veías que la gente Sí, pues no, me estaba perdiendo el empleo. acuerdo. Y dices, ¿qué está Sí, pasando? amigos publicando en Twitter, en LinkedIn, todo de que no, que despidos acá y en otras empresas. Dije, no, era, ya ves que fue un desgarriate, todos aplicando al mismo tiempo y la presión, como tú dices, cuando tienes la presión de una visa o algo, es de que es complicado eso. Sí, Ya, pero ya después que hice el proceso, ya como que dije, chin, era solamente un empleo, no debía haberme como desgastado haciendo ya, 8 on-sites, todo eso. De ya. hecho, hasta el final cancelé porque yo estaba de, no, ya estoy muy deshidratado, ya no puedo seguir con esto. Pero aprendí y creo que también me sirvió para el futuro, como para decir, el empleo no te representa como humano, está bien chido cuando lo consigues un empleo, qué chido que te llega una oferta de trabajo, pero no te representa, tú sigues siendo tú. Y tener esas ideas frías también te ayuda a ser más calculador al hacer entrevistas, al ofertar o concreofertar, porque a veces veo esa situación en que la gente quiere concreofertar y dice, no, y si me quitan la oferta, no, y si me pongo nervioso, y dices, no, pues ten los pies en la tierra y dices, es una chamba y yo no le voy a hacer el favor a la otra empresa, ¿no? Estamos negociando porque ellos van a conseguir a través de mí más dinero y pues quiero que me paguen justo. Son un montón de cosas. Ujú, Creo que todo eso se resume a cuando tienes o cuando dejas de tener ese miedo a la empresa como un ente superpoderoso que rige tu vida, que va a decidir si eres merecedor de un puesto o no. Si dejas de darle ese poder a ese pensamiento, tú recuperas el poder para negociar ofertas, ujú, para estar tranquilo en las entrevistas, para estar físicamente relajado. Son muchos beneficios ujú. que es tener control de o la responsabilidad de cómo quiero resolver una entrevista. Exacto, y creo que un excelente punto, y creo que al final del día nos dejamos a veces, creo que nos dejamos deslumbrar, ¿no? Porque estos nombres son productos que usamos, ¿no? El día al día usamos Ujú, YouTube, usamos Roblox, usamos Netflix, usamos Facebook y eso, son nombres que deslumbran porque mucha gente utiliza estas plataformas, pero creo que cuando se trata de entrevistar y ofertas y negociar, creo que a la persona que le debes como la mayor como lealtad en términos de que debes tener cuidado de tú mismo, en el sentido de que ujú. negociar por ti Sí, mismo, cierto. negociar en el sentido de al final del día, esto todo, velo como compañías, no déjate de los nombres, pero son compañías, ¿no? Que están ganando dinero, están creando un profit o algo, y al final es de pensar acerca de, tengo un trabajo, sí, pero quiero tomar en cuenta algunas cosas, me van a pagar, tengo un salario que me permite pagar mi renta, como pagar mi comida, mis biles y cosas por el estilo. Las horas que voy a meterle aquí me van a matar o no tengo que Sí. como sacrificar el tiempo con mi familia, gente que tiene hijos, responsabilidades con sus papás, una hipoteca o algo, ¿no? Son cosas importantes de tomar en cuenta, porque hemos dicho esto en episodios pasados, ¿no? De que al final del día chambeamos casi 40 más horas a veces cuando hay deadlines o prod support y cosas por el estilo. Y creo que es también, ¿no? Que una cosa que platicábamos siempre era de a platicar con otros, con los que te entrevistan, fijarnos si la gente que nos entrevistabas estaban contentas, ¿no? O estaban felices con el trabajo y el balance, el work-life balance, ¿no? Y era algo que de tomar mucho en cuenta porque tan suave como pueda sonar la ingeniería, tan buena que pueda ser el producto y todo, era como si no había como ese fit cultural, como en el que nos sentíamos que aquí iba a haber un buen balance, era como que no se sentía como que iba a estar bien, ¿no? Y creo que era siempre como que yo, al menos cuando estaba entrevistando, me acuerdo que me fijaba mucho en eso, de fijarme de oye, aquí se va a sentir bien, como que se andan bien, como que no, si duermen bien, Ujú. están durmiendo sus horas, están bien alimentados, no los están explotando ni nada, así que era algo siempre de tomar mucho cuenta. Así que creo que es como dijimos, no es una entrevista tanto como a ti te están como siempre como
haciendo la entrevista aquí de ver qué tanto sabes, pero tú también es de indagar qué tanto revela la gente que te entrevista de qué también va a ser tu estilo de vida o qué tanto vas a tal vez incluso cambiar, ¿no? De vas a tener que cambiar tu Sí, vida en alguna forma o no. Y era algo de que era muy, ya, para mí era como algo muy, muy crucial al ir tomando la decisión. sí, muy de acuerdo, muy de acuerdo. Ahorita pasamos a la siguiente pregunta. Fíjate, tenemos como una serie de lighting questions. Ujú. Mira, aquí va la primera. ¿Qué tiempo les llevó a prepararse? Mm, creo que en mi contexto creo que fue, bueno, creo que fue como que empecé aplicando como dije, voy a primero aplicar con lo que ya tengo, como no mucha preparación al principio, pero fue también como calibración. Dije, bueno, siento que con lo que hago todos los días de código debería tal vez como ayudarme, como que tal vez esté capacitado. Y creo que después de que hice la primera o la segunda entrevista que puse en mi agenda, no me fue tan bien y dije, ok, creo que me falta estudiar un poco y creo que de ahí creo que me tomó, diría como unos 2 meses, como un mes y medio a 2 meses, como estudiar, como cuando tú y yo a veces nos mandábamos preguntas de, oye, mándame una random para ver cómo me va. Y creo que fue como ya para sentir que cualquier pregunta Ujú. que me aventaras, ya me sentía que te podía dar una solución ya por una solución fea, pero te daba algo, por seguro, seguro, ya como un mes y medio a 2 meses, como para sentirte bien. Fíjate, en mi caso, tengo una pequeña variante y es que cuando había comenzado a aplicar por ejemplo, aquí en empresas de Estados Unidos hace Ujú, como 2 años que empecé, eh, en mi proceso de preparación me acuerdo que le agarré mucho gusto a resolver ejercicios tipo lead code. ujú, Entonces, después de ese año de estar como jugando con eso, la siguiente entrevista que había hecho, ya no tenía que estudiar tanto y fue algo que se me quedó ya, memorizado, ¿no? Como el hecho de estar haciendo ejercicio de lead code una vez a la semana me ayudaba como a estar puliéndome en ujú, este tipo de retos que son parte de la entrevista. Y eso me ayudó mucho porque, bueno, otra vez, poniendo el contexto de situación, pues no tenía yo, para esta ocasión específica, no tenía yo mucho tiempo para decir, voy a estudiar un rato, ¿no? ya, Casi, casi me lancé al ruedo. Em, entonces, lo que yo hice, y creo que se alinea un poquito a una pregunta que tú contestaste antes, eh, que es que cuando aplicas a muchas empresas, puedes ver las empresas como un punto de preparación. Conforme vas aplicando más empresas, cada empresa que te va dejando retos, te sirve a ti para ir practicando. Y ujú, eso fue algo que a mí me sirvió mucho. Al inicio me recomendaron a muchos lados para aplicar y me acuerdo que esa semana, la primera semana de entrevistas me fue horrible. em, pero muchas de esas fueron de startups. Y me acuerdo que las empresas grandes me comenzaron a hablar hasta la segunda semana. Entonces, es normal, las empresas, las startups te hablan rapidísimo, las más grandes son un poco más lentas. ujú, Entonces, me ayudó mucho a eh, acelerar mi proceso de entrenamiento, el entrevistar con esas startups. Y ya cuando comenzaron las empresas, yo ya estaba más relajado con cómo comportarme con los entrevistadores, ujú. cómo pensar en algoritmos, cuáles son las soluciones que me pueden ayudar a llegar más rápido. Ya. Aún así, yo sigo jugando con LeetCode. Ujú. Eso hasta que termine esa entrevista, no dejé de jugar con LeetCode. Ya. Porque ya sabes que te las preguntan en on-site, te las Ujú. preguntan en la entrevista técnica. Entonces, LeetCode era mi brazo derecho para todo el proceso. Ya. Y como tú decías también en un capítulo anterior, hacía ejercicios que ya me sabía para Ujú. darme ánimos de, esto me lo sé de Sí. memoria, o quiero repasar poquito este tipo de algoritmos. Ujú. De vez en cuando hacía uno que me sacara de la zona de confort, nomás para ver qué tan rápido podía agarrar la onda de ejercicios que Ya. no está acostumbrado a entender. Y eso me ayudó. Entonces creo que depende mucho de la situación, pero algo que yo quisiera remarcar mucho es, eh, si tienes la situación de, ok, tienes que aplicar a una empresa y por tu contexto no tienes mucha chance de aplicar, yo sí te diría que te animes. Si Ujú. no tienes el tiempo, yo sí te diría que tomes la opción. Y Ya. porque hay gente que a veces dice, no me siento listo, mejor lo hago el siguiente año. Ujú. Creo que esa no es buena idea, porque ya sabes que una vez que ya te entrevistan, te vuelven a marcar los 6 meses o al año. Entonces, es mejor agarrar la experiencia. Si te equivocaste, pues ni modo. Ya aprendiste qué preguntan ahí. En Ya. mi caso, fue mi segunda vez con Google. Entonces, yo ya sabía más o menos qué había fallado la vez pasada y ya sabía cuáles cosas pulir en esta ocasión. Ujú. Entonces,
creo que reforzaría mucho eso. Ya. Anímate a hacer las entrevistas y lo mejor, vuelve otra vez como a la pregunta anterior, Ujú. haz muchas entrevistas, porque eso te va a ayudar también a practicar. O sea, entre más entrevistas hagas, te ayuda a practicar. Sí. Y incluso yo diría que te ayuda un poco a reducir el tiempo de preparación, porque esas son también entrevistas que te ayudan a prepararte pues al pensamiento rápido, te avientan a la nada. Hay unos que te sacan trucos de, ok, este ejercicio que es easy, ahora lo vamos a hacer medium y luego hard. Ya. Entonces, no sabes qué va a pasar. La entrevista, lo chido es Sí. que es inesperada y te ayuda a prepararte o acelerar tu proceso de preparación. Ya, y ahorita que mencionas de solamente aplica, creo que vuelve a, que me ha tocado mucho con compañeros que a veces no aplican, ¿no? Que a veces no lo hacen porque dicen, no lleno todas las cajas. Ya ves cuando ves Sí, el post, ¿no? El job post en LinkedIn o en la página, sí. en la misma página. Oh, que tienes que saber tal lenguaje de programación, experiencia en, no sé, TensorFlow, conoce Kafka y conoce esto. Y mucha gente cree que debes llenar caja por caja como al 100% y dice, no puedo, no Ujú. califico, no estoy capacitado, no valdría la pena, al cabo me van a rechazar, no vale la pena, no voy a aplicar. Y lo que le decimos fue de que no tienes nada que perder, lo único que te van a decir es no, o la otra cosa que puede pasar si de verdad no entras y no llenas las cajas, las compañías tienen mucho trabajo. Hay muchas cosas donde tú puedes entrar y calificar, que hay veces que los mismos reclutadores te mueven a otro pool de aplicantes donde te dicen, bueno, Ujú. mira José o mira Charlie, ¿sabes qué? No llenas todas las cajas o te pueden decir, te damos chance, vamos a ver cómo te va. Y si no, te movemos a otro pool donde creo que tienes mejor posibilidad de entrar a este equipo o en este otro equipo hay chance de entrar. Te voy a meter acá y a ver si aplica. Pero como digo, no, eso es incluso este mismo consejo que ahorita les estamos pasando, creo que no lo sabría de no haberlo intentado. Y creo que fue de que al intentar cosas que dije, no sé si me van a decir ni si, no, que fue donde aprendí, donde me fueron contando reclutadores de que hay veces que no llenas todas las cajas, pero si no, pero hay veces donde te mueven dentro de la aplicación, pero la única forma que va a pasar eso es aplicando, iniciando ese proceso en la empresa y ahí te van, como dicen, acomodando donde haya un buen fit. Fíjate que si te puedes a pensar, eh, ¿cuál es la chamba de reclutador? Pues la chamba de reclutador es llenar gaps dentro de la empresa, ¿no? ¿Ya? Entonces, ellos quieren llenar los gaps lo más pronto posible porque hay Sí. que llenar las filas y todo eso. Ujú. Entonces, el hecho de que tú apliques no es una pérdida de tiempo, o sea, No. les ayuda a decir, ok, no aplicas, como tú dijiste, no aplicas a esta, pero Ya. qué uno que aplicaste porque tengo una posición Sí. que es perfecta para ti y te van a cambiar. Entonces, ellos están al Ya. tanto de todas las opciones, incluso, pues afuera saben mucho más que nosotros de qué opciones hay dentro de la empresa y hasta me ha tocado que a veces te dicen, y para esta no, o que a veces te dicen, ¿qué crees? Ya la llené, Ya. pero se me acaba de abrir una plaza que no he publicado. Entonces, Ujú. tú ya fuiste el primero. Ya. No, y luego me ha tocado, de hecho me tocó una en este batch de entrevistas, fue de era un startup donde me habían dicho de, oh, mira, tienes experiencia como full stack y apliqué como full stack y apliqué, conoces Postgres, conoces React y luego al platicar escucharon que sabía de data pipelines o pipelines de datos y me dicen, oye, pues creo que también eres buen fit para un equipo donde manejan Hadoop, donde manejan Kafka y estas tecnologías, ¿te interesaría, dado tu experiencia? Dijeron, no tienes nada que perder, te puedo conectar con el reclutador, nomás para que platiques, pero nomás me dijeron, porque mira, tienes el feed a ambos equipos, pero nomás lo digo para que te asesores si de verdad quieres hacer full stack o te interesa data pipelines. Y le dije, mira, estoy en modo relax, en el sentido que tenía tiempo de platicar unos días más, así que me mandaron a otra llamada con un reclutador completamente diferente, pero creo que al final me quedé con full stack, pero creo que fue lo que me gustó que aprendí fue de que al escucharte hablar y al escuchar que tienes mucho que ofrecer, hay veces donde te enteras, como dices tú, Charlie, de diferentes oportunidades que hay dentro de la empresa y ahí tú puedes prácticamente, ¿no? Como ellos trabajan contigo, tú decides dónde crees que hay más impacto para ti y de ahí tú aplicas al equipo que tenga más sentido en tu carrera. Súper bien, Ya, súper bien. ya. La otra pregunta que también nos hicieron es, ¿cómo se preparan para el rechazo en caso de que les haya pasado? Aquí, por ejemplo, se me hace chistoso porque no sé si la gente piensa que en nuestro caso aplicamos y todos nos dijeron, sí, son los mejores, todas las ofertas y súper bien. Eh, Creo que no puedo terminar de contar las veces
que envié procesos de entrevista y que ni siquiera pude pasar a la técnica, que nomás te envían un mail así de Ya, gracias, pero no eres buen fit. Son muchísimas y ya te vas acostumbrando y era de que la había delete, 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 porque sí, la neta, como para qué las guardaba. ya, Y ya, también muchas empresas que en la parte técnica me dijeron que no, y luego después en el on-site, ya terminó el on-site, me dijeron que no. ya, Y de muchas formas, me tocó una que me envió un mensaje, un voicemail y me dijo, oye, ¿qué crees? No quedaste, pero gracias por ya, intentarlo. Y fue de, bueno, ya, ya, ¿cómo, o sea, la pregunta sí, de cómo lo manejé yo, no me dolió tanto, pero por este truco que ya hemos repetido mucho, porque apliqué ya, muchas empresas. El hecho de que aplicaba mucho era como que decía, bueno, una me dijo que no, y era de una entre 12. Entonces, no me dolía tanto que una entre 12 me dijera que no, ya después 2 de 12, 3 de 12, 4 de 12, creo que fueron ujú, 4 los que me dijeron que no. Em, pero el hecho de tener todas estas opciones hacía que me quedara menos ya, y, y era, ok, ¿qué puedo tomar de esto? Más allá de lo malo, lo bueno, creo que lo que más me encantaba después de todo esto era la experiencia que yo había tomado para practicar para las demás entrevistas. O sea, yo sabía ya, que no era tiempo perdido, porque ujú, eran muchas entrevistas y entre más podía practicar mejor. A veces jugamos con esta idea de mock interviews que están súper chidas, de fingir cómo ya, se hace la entrevista entre amigos, pero en mi experiencia, ningún mock interview se siente como un interview ya, en el que ya estás con la empresa. No sientes los mismos nervios, no no, sientes el mismo te preguntas, piensas muy relajado. Ya cuando estás con una persona desconocida que está ahí al filo, sí. sientes, es un feeling muy diferente. Y a mí me ayudó a ir matando esos feelings, ¿no? Como el hecho de juntar toda esa experiencia, el rechazo no me dolía tanto y decía, bueno, Ya. tengo más empresas. Pero tú, ¿cómo lo manejaste, No, José? creo que sí, sí, estoy de acuerdo. Creo que al principio sí cala un poco, como dices, sí duele un El poco, orgullo, pero ¿no? el orgullo un poco es de que hay como para poner una de Carla Morrison, una de Déjenme llorar o algo, ¿no? Para ponerte medio agüitadón. No, pero creo que pero creo que platicando con compas, platicando como con Charlie de cuando llegaban las ofertas de, o mejor dicho, a veces rechazos que decían, no, gracias por participar y vuelve a aplicar en 6 meses y no es una reflexión de tus skills ni nada, Sí. no tiene nada que ver con Un eso, pero template. no, es un juego, no te creas, no, pero sí duele, ¿no? Porque tú dices, no, ¿qué hice mal? Yo llevo haciendo esto por buen rato y la verdad es de que no importa cuánto tiempo lleves trabajando en esto, en este trabajo de tech, a veces te dicen que no y hay veces porque, como hemos dicho a veces, de que te toca una pregunta que te agarraron en frío, que nunca la habías visto, te pusiste nervioso y la truenas y ahí te quedas, ¿no? Te falla la entrevista. Pero creo que, como dijimos, creo que la parte de tomar la falla, creo que sí fue como poco a poco ir aprendiendo. Creo que fue la parte de ir cambiando la mentalidad, pero creo que no fue de que, no es como un switch instantáneo que tú puedes tan fácil, es como dicen, ¿no? Oh, deja de preocuparte, oh sí, Simón, me voy a dejar de preocupar así nomás porque tú me dijiste, no, creo que fue una batalla continua, que creo que es de que ir cambiando la mentalidad y siempre recordarte de que acabé la entrevista y me van a decir en 2 o 3 días cómo me fue. Y fue de que cada vez que llegara la carta fue de que, mira, no importa lo que abra, porque siempre cuando ves la carta dice thank you, ¿sí? O dice Sí. como que news o update, y no sabes lo que va a llegar, pero siempre fue la de cuando abra esto, bueno o malo, desde que acuérdate que hay otras entrevistas, hay otras que acabo de aplicar. No es el fin del mundo lo que vaya a decir en esta carta. Y es como, déjalo, sea lo que sea, déjalo venir, ¿no? Como si fue algo bueno, como si es una carta oferta, es bueno porque, mira, hice algo bien, me preparé muy bien. Y si fue algo malo, fue cambiar la mentalidad de, bueno, me dijeron que no, pero hay que reflexionar que incluso si tú crees que hiciste todas las cosas bien, ¿qué fue algo que tú notaste que el estilo del entrevistador o Ujú. cómo fue tu panel, que notaste algo de que, mira, si me toca alguien así o alguien como que andaba de malas o alguien que tenía este tipo de personalidad, vas aprendiendo, ¿no? De cuáles son factores que pueden influir a tus entrevistadores y también es como qué fueron cosas que yo hice mal y cómo puedo mejorarlas desde practicar más, desde hablar un poco, de vocalizar más como habíamos dicho un poco más temprano, de vocalizar más tu solución o solamente ser como vocalizar todo en general, como todo lo que se te venga a la mente, incluso si es algo como un pensamiento no completo, como incluso decir, mira, tengo una idea
y así más o menos es como lo estoy resolviendo. Pero creo que fue, creo que no fue algo instantáneo, creo que fue como la práctica de una Sí, entrevista y otra vez como, pero como creo que el soporte de tener a amigos alrededor en la industria, contactos con los que platicaba, le decía, mira, me fue de tal manera, creo que escuchar el soporte de ellos que dicen, mira, no te apures, como es normal si fallas o te va bien, creo que es solamente parte del juego, ¿no? Creo que fallar es parte del juego y tienes que estar okay con eso, ¿no? Dejar de decir que si fallas es normal y tienes que continuar, si no, no vas a poder seguir aplicando. Y si como dicen, el que llora pierde, ¿no? Es como que tienes que, si vas con esa idea de que quieres pasar a la primera, no la vas a armar. Tienes que, como dicen, que te valga. sí. Y de hecho es súper importante. Me ha tocado muchos amigos que han aplicado, por ejemplo, que solamente Google o Ujú. solamente Facebook o solamente Microsoft y le apuestan demasiado y siento que ahí sí duele mucho Ya, porque le estás apostando pues todo a una sola empresa. Entonces, sí entiendo por qué a veces surge esa duda de, me va a doler que me digan que no. Pero de nuevo, ya ahorita los ejemplos que sacaste están súper chidos. El hecho de entrevistar a muchos lados y poder compartir experiencia con los demás te ayuda a minimizar este impacto, ¿no? A que se sienta como eh, un golpe, pero es más fácil pensar, ok, me duele esto, pero también tengo otras opciones. Entonces tu mente empieza a pensar en esas nuevas opciones y le echas ujú, más ganas a esas opciones, ¿no? Y también te llevas aprendizajes esta, de lo que tocó fallar en esta empresa para que las próximas empresas ya sabes ya, qué no decir, si tienes que platicar más, si tienes que interactuar más. Se abren muchas posibilidades. ujú, Entonces creo que le veo mucho, mucho beneficio a, bueno, dentro de esto de aplicar muchas empresas, ya. hacerlo para aplicar de forma instantánea lo que aprendes de una en la que sigue y no como de este aprendizaje me va a Ujú. servir en 6 meses. Ya, y creo que es bueno ser crítico con uno mismo. Creo que es bueno de poner en cuestión como creo que el orgullo no es un buen amigo en este tipo de ambientes o en ese tipo de entrevistas. Creo que es bueno siempre incluso jugar el abogado del diablo, de que asumamos que sí la regué o asumamos que hice algo mal. ¿Qué pudo haber hecho? Como si hay algo, por más mínimo, por más pequeño que sea, que fue algo que troné, como que es algo que puede ser, porque siempre creo que hay oportunidad de rescatar, de mejorar en tu forma de entrevistar. Y creo que Sí, tener esa mentalidad como cambiar no, debería saberme todo, creo que yo me sé todo. No, creo que incluso aunque te lo supieras, creo que siempre es bueno jugar ese otro lado de la entrevista y ver en qué puedes mejorar, porque siempre, casi te lo aseguro que hay algo en lo que puedes mejorar todo el tiempo, desde aprenderte un algoritmo nuevo, desde comunicarte sí, un poco más, o incluso una librería de la que te platicaron en la entrevista, estudiarla. Creo que siempre hay espacio, siempre hay espacio para poder mejorar. Y si tú no lo ves, un consejo que podría dar es platica con un amigo o incluso un familiar o algo y platica de tu experiencia y creo que ellos también te pueden ayudar a detectar sí. cosas que tú no viste y vas a ver de que, oh, mira, ¿sabes qué? Aquí pude haber mejorado. Definitivamente, aquí hay espacio de crecer en la entrevista. Ujú, Ya. sí. Tenemos otra pregunta que es, ¿tienen algún recurso que les haya ayudado a prepararse? Además de Cracking the Code Interview, que Ujú. ya dijimos que es la Biblia. A Sí. ver, ¿tú qué recurso De tienes? hecho, a ver, aquí los tengo aquí a la mano luego. Había uno que lo había traído para el podcast. Había uno que me gustó bastante, que lo descubrí. Era una página de internet, ahí la ponemos en los recursos, que se llamaba Mm, Hired en tiempo pasado, Hired in Tech. Y esa era muy, 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 muy chida la página porque te daba consejos de programación, pero también me gustó que había un buena módulo acerca de System Design. Estaba muy suave porque te daban, oh, está súper y bien. esa la diría como si estás flojo o en cómo, porque ahorita en forma remota va a ser diferente. Habíamos platicado que hoy en día para hacer Ujú, system design en Zoom o llamada digital tienes que usar tu tablet o algo, un tipo como presentación usando un lápiz o algo. Creo que esa página estuvo chida porque tenía recursos como videos como un primer, como rápido, como un resumen de qué es system design y palabras clave que tienes que saber para un system design, como aquí muy breve, como load balancer, que es un load balancer, cómo creas como horizontal, como
escalabilidad horizontal o vertical. Prácticamente como un resumen muy suave de cuáles son términos populares de System Design. Y luego te daban como recursos acerca de problemas de implementate un tiny URL, cómo hago como URL chiquitos Súper bien. y pasárselos, cómo implemento un Twitter, cómo implemento un Facebook, y te daban como la pregunta y te daban también como, me acuerdo que te daban como una templilla, como un blueprint de cómo preparar tu respuesta y cómo hacerle preguntas al entrevistador para que vayas de una pregunta, porque es el punto de System Design, de ir de una pregunta muy, muy ambigua a crear una lista finita de features o como 3 o 4 features que vas a implementar para tu sistema y cómo implementarlos en esos 45 minutos o una hora que te ofrecen. Ese era uno muy bueno. El otro que me gustó, que te había, era el de Interview Cake. Ese estaba Interview chido. Cake. Interview Cake estaba chido porque ese tienes que pagar para ver todos los problemas, pero la parte que era gratis, el compa te daba un resumen de varios conceptos de programación, Sí. de estructura de datos, como que es un array, que es un diccionario, que es un map, y luego también te da como preguntas, como conceptos que te enseñan como en clases de computación de qué es la memoria RAM, qué es disco duro, y para que tengas como un recap muy, muy rápido de lo que ocupas más o menos orientarte y saber para prepararte. Y ya, creo que esos eran como los populares y claro, los que hemos mencionado una y otra vez, la Biblia del cracking de code, nunca puede Sí. faltar esa Biblia al lado de tu escritorio. Y el LeetCode, que en el LeetCode creo que una que tú y yo empezamos a aplicar las últimas veces era la de textéame rápido a una hora random Sí. una pregunta, no me digas cuál es, solamente mándame una para ponerme en el flow de, güey, te van a preguntar algo que ni siquiera tú te lo esperas, aquí te va, boom, ponte el reloj, 45 minutos. De hecho, ahorita que me puedo pensar, creo que estaría cool hacer un bot de que te envíe preguntas random de LeetCode a Ya, una hora, bueno, dentro de un rango de horas y sí, como que te pongo un timer diciendo, oye, en una hora sí, envíame la sí, respuesta exacto, y si no, como lo tacho, ¿no? Pero, por ya, ejemplo, dentro de las redes que tú dices, ujú, Interview Cake, si es una que yo conocía, fue con la que yo empecé hace como hace como 4 años y me gustó mucho. Como tú dices, de paga, pero yo siempre lo veo como, no importa si algo es de paga, ujú, porque el primer salario lo va a cubrir. Entonces, ya, lo veo como una inversión. Y Lead Code es el que le he dado mucho más gusto últimamente por dos cosas. Una es típico, las preguntas, ¿no? ujú, Si tú pagas Lead Code, te permite filtrar por empresas. Google, Facebook, Roblox, Snapchat. Tiene muchísimas empresas para filtrar. ya, Pero también tiene una opción o una categoría que es de enseñanza. No sé si te ha tocado echarle un ojo. Que te dice, tiene el curso de System Design, tiene el curso de estructura de datos. ujú, Y está chido porque si no estás familiarizado con esos conceptos o tienes que repasar de cero, ya, tal cual es una introducción empezando de cero, pero muy activa ujú, o muy dinámica, en la cual te dicen, esto es cómo se recorre un árbol, mm, a ver, programa el recorrido del árbol, y ya tú estás ya, ahí programándolo a un lado, y ese es el challenge. ya, Entonces sigue siendo como un poquito parecido al ejercicios de Lead Code, ujú, pero enfocado a conceptos. Y me ya, gusta mucho para cuando, creo que está bien si vas a repasar más allá que reaprender. O sea, si vas a echarle un ojo, pero ya sabes qué onda, está chido. Pero si es desde cero, está medio brusco ya, porque se va muy de golpe a lo que necesitas. ujú, Y programming no, Interview Cake, creo que ellos son bastante más suaves con cómo ya, van escalando. Como tú dices, la parte inicial de escritura de datos está genial. ujú, También me encanta en Interview Cake cuando haces el ejercicio y no sé, tienes dudas y ya ves que te da dos opciones de, ya, sí, ya, ya sé cuál es la respuesta o, no, dame una pista. Y le vas ujú, picando como pista por pista y te va como ya, dando consejos muy chiquitos, ¿no? Como lo que ujú, te diría un entrevistador de, ¿qué tal si ves que la red está ordenado? Ah, ya sé que voy a hacer un eh, tal algoritmo, ¿no? ya, Y eso es lo que me gusta mucho de Interview Cake. ya, lo que, Pero como tú dices, ujú. creo que esas dos están geniales. Ya lo que me gustaba, que lo simulaba, pero creo que como tú dices, como si estás muy, muy como apenitas, como o eres principiante o no te acuerdas, digamos, de mucho del material, creo que el de Cracking the Core Interview era bueno porque no digo que como dijimos, no va a profundo en los conceptos, pero creo que te da un buen temario de qué es lo típico que viene como en la entrevista de software developer, que creo que
te da como algo con lo que puedes ir empezando. Y lo que yo hacía, una táctica era como, úsalo como un punto de inicio. Y si todavía te quedan dudas, digamos, tomemos un ejemplo, ¿no? Como el ejemplo de un stack, una pila, un stack. Y leíste el resumen en el libro, te quedaron dudas o quieres meterte más a fondo, mínimo el libro no fue a fondo, pero te dio como de dónde agarrarte y de ahí te vas a buscar a Wikipedia, te compras un libro en teoría como Introduction to Algorithms, que lo había mencionado antes, ahí te metes más a fondo. Pero creo que como los recursos que mencionamos son como leves de algún modo, pero creo que te dan como un buen punto de inicio, de ahí tú puedes ir ya metiéndote más a fondo. Sí. Ya. Yeah. Y la última pregunta, bueno, dentro de este tweet es, si pudieran dar un consejo, ¿cuál sería? A ver, tú empiezas, José, tu consejo de entrevistas. El consejo número uno es como, creo que lo voy a repetir, uno es el de no le tengan miedo al rechazo, creo que ese es uno. Y la otra es la de tener creo que es la mentalidad como dijimos, que te valga, ¿no? Que la mentalidad que te valga, como no que te valga como que que me vaya mal, como me vaya, como o sea, no, que te valga en el sentido de que tú aplica, tú entrevista, quien te vaya a tocar del otro lado, que te diga que yo soy principal developer aquí, que yo soy senior del tal de equipo de tal. Tú nomás aplica en el equipo, entrevista en el equipo y cuando estés dándole con todo en la entrevista, tú nomás contesta lo primero que se te venga a la mente. Como lo veo yo, es como si yo platico con Charlie, que es como nomás lo primero que se me venga a la mente, pues si estuviera platicando con mi mejor amigo, con un amigo, un familiar o algo, tú nomás dilo y como no te pauses mucho, ¿no? Como que no frenes o trates de cambiar tu respuesta o tener miedo de, oh, que van a opinar, van a decir que soy un tonto o algo. No, es como si algo sale mal, aprendes, lo mejoras en la siguiente entrevista, pero en ese punto, en este momento, en el presente, cuando estés entrevistando, solamente ve con lo primero que se te venga a la mente, dilo y no la pienses tanto, porque al final es como si la piensas tanto y no dices todo lo que te venga a la mente, al frenarte y no decir lo que estabas pensando, incluso no les dejas saber por qué lo que estás a punto de decir lo dijiste, como no estás comunicando todo completamente y creo que es algo que diría como que te valga, mentalidad que te valga, como que te valga madres, como tú ve entrevista y tú nomás di lo primero que se te venga. Sí, estoy de No. acuerdo. Y el consejo que yo diría, pero va un poco relacionado, puede que suene repetitivo, pero es literalmente el consejo que le he dado a toda la gente siempre que puedo. Es otra vez esa idea de aplica a muchas empresas, Ya, piensa en el concepto de estadística. Entre más opciones tengas, pues a fuerza no va a pegar, ¿no? ya, Y es que suena un consejo bastante obvio o bastante ligero. eh, y el detalle es que el hecho de que sea obvio no le quita poder. El hecho de que sea obvio me sorprende que la gente no lo aplique, siendo que parecía muy simple. Y es algo que yo no aplicaba y en esta ocasión pues tú lo aplicaste, yo lo apliqué. Y siento que los resultados que tuvimos fueron bastante más prontos que cuando aplicamos a una sola empresa. ujú, Porque a veces cuando aplicas a una sola empresa el resultado es escalonado. Si esta ya, empresa te dijo que no, vuelves a aplicar de cero, entonces ya perdiste 1 o 2 meses aplicando a una empresa, después te vas a la siguiente, 1 o 2 meses, y en este caso tuvimos la oportunidad de comparar 4 empresas a la par, ujú, conseguir 4 ofertas a la par y ujú, decidir cuál nos gustaba de todas ellas, ¿no? Y esas ofertas hicieron match en tiempo. Entonces, considerando que las entrevistas pues generan estrés, no conozco a nadie que las disfrute, considerando eso, pues entre más rápido te puedes quitar el estrés, mejor. Entonces, bueno, José nos dijo que él durante 2 meses practicó para las entrevistas, pero fíjense esto, practicó 2 meses y después aplicó de golpe a muchas empresas, ya, entonces pudo agarrar su conocimiento para agarrar 4 ofertas ujú, después de ese tiempo de aprendizaje. Pero si hubiera sido una por una, tal vez lo que hubiera ocurrido son 2 meses, una empresa aplicas, te dice que no, tal vez te sientes como medio triste, entonces otra vez 2 meses para volver a estudiar, ya, aplicas a otra, te dicen que no, entonces te pones triste, otra vez 2 meses, es un periodo mucho más largo. ya, Entonces, para mí ese es el consejo principal que yo daría. Es en serio cuando decimos aplica a muchas empresas, no significa que apliquen a 12, ujú, eso ya no lo recomiendo, pero sí que apliques a 4, por ejemplo. ujú, 4 me parece un número bien, porque se van a desenvolver con el tiempo y si ujú, una te dice que no, metes una más para que siempre haya 4 en tu queue ya, y
y mantengas la posibilidad de manejar cuatro. En cuanto comiencen a llegar ofertas, puede que no tengas cuatro, puede que tengas dos. Ujú. El chiste es que tengas una cantidad, una o dos ofertas para poder comparar. Ya, y creo que es bueno tener varias ofertas y esto lo enfrentamos tú y yo, que fue de, no quieres tener una sola oferta y no tener con qué comparar o ver cómo lo que tienes enfrente de ti, si tiene sentido o no, porque quieres ver si, cómo te comparas con varias ofertas y ver si lo que se te está presentando con lo que has visto en el internet y amigos de beneficios, el salario y demás, tiene sentido. Y creo que si tienes una oferta, tienes poco con qué como comparar, negociar, incluso como si lo que te ofrecen es menos y en otro lugar te ofrecen un poco más, no tienes nada con qué decir, mira, aquí me pagan más, acá tal vez si me voy a conocer si me dieran un poco más de fondos o algo, pero creo que si no tienes mucho con qué compararlo, entonces no tienes como, no vas a poder como tener espacio de negociación, que es otra cosa muy importante, que hay veces que mucha gente acepta lo primero que se te presenta, pero creo que es bueno siempre como no tomar la primera oferta, es como siempre tratar de ver si puedes como subir el número un poco más en lo que te den. Sí. Ya. Y ahora sí, el siguiente tweet, fíjate, este está interesante porque, bueno, aquí tenemos full stackers desde Bolivia, aquí tenemos otras preguntas de allá. Y fíjate, yo creo que esa me va a tocar contestarla porque dice, un latino puede conseguir entrar postulando de su país de origen o existe algún tipo de filtro para escoger personas que residen en ese país. Ujú. Y bueno, aquí en la experiencia que me tocó estando en México, para poder aplicar acá, casi la respuesta es depende, y depende de la empresa. Si la empresa está buscando gente de otros lados, lo que tienes que fijarte primero es, ¿esa empresa busca gente remota? Si es remota, le va a valer de dónde eres. Ujú. Lo que sí le va a importar es el uso horario, que tengan horarios similares a esa empresa, o bueno, al país donde reside la empresa. Si no es así, lo que va a ocurrir es que va a comenzar a indagar en qué tipo de visa puedes necesitar. Si la empresa, por ejemplo, Google, Roblox, que sé que contratan latinos, yo estoy ahí, entonces, bueno, José lleva rato aquí en Estados Unidos, pero pues tengo amigos de Latinoamérica que se fueron a una empresa hermana, que es HelloSign, que ya ves que compró Roblox hace poco. Ujú. Eh, entonces, lo que van a hacer es buscar el reclutador qué tan complejo es darte una visa. Aquí le veo mucha ventaja si eres mexicano, porque hay una visa que se llama TN y la visa TN es una visa muy fácil de obtener y es la opción número uno. Y lo demás va a radicar en ya cosas individuales de tu país, de si hay convenios entre países. Aquí la TN recae ahora se llama TEME, que era el Tratado de Libre Comercio. Entonces, fijarse qué tipo de tratados hay en tu país. eh, es un poco más de rollo, porque ya el hecho de que tienes que mudar a otro lado necesitas visas, necesitas permisos, porque tienes que comenzar a meterte en la economía de otro país, eres un extranjero, un inmigrante llegando a otro país, tienen que saber quién eres, de dónde vienes, si vas a traerte cosas ilegales. Hay muchas cosas muy exageradas, pero bueno, se entiende porque pues quieren cuidar al país y tienen mucha seguridad. Entonces va a depender mucho de todo eso y creo que de nuevo lo dividiré en dos. Si es remoto, no importa, nomás lo que van a fijar es que sean en el mismo uso horario. Si no es remoto, se van a fijar en qué tipo de visa tienes. Si tu visa es una muy sencilla, porque hemos platicado aquí que en Estados Unidos hay una que se llama H1B, que es bastante famosa, pero que no es fácil. Esa tarda un rato en salir y generalmente se paga bastante dinero, las empresas pagan mucho dinero para acelerar el proceso. Y si es el precio más sencillo, que puede ser la experiencia que yo tengo, es con una TN, se van a ir por esa opción. Entonces, de que se puede, se puede. Ah, déjame agregar una opción más, o bueno, un caso más. Para una visa, hay que también aterrizar la idea de que muy probablemente vas a necesitar un título. Entonces, a veces eso es un blocker para muchos latinos que se quieren venir aquí a Estados Unidos. Sé que se puede por experiencia laboral, no conozco a nadie que lo haya hecho. Me han contado bueno, conocidos que quienes lo han intentado mejor, al final terminan tramitando su título porque sí estudió en la carrera, pero no habían sacado el título, terminan sacando el título solamente para acelerar el proceso. O sea, sí es bastante más complicado. Entonces, no vas como poniendo la realidad de las cosas de, sí, tal vez no Ujú. sería más chido que los títulos no fueran limitantes, pero bueno, es lo que hay, ¿no? Luego Pero bueno, esa es una. ya, luego Ah, habías sí. comentado también de que ya una vez que tienes
ya una visa, ¿no? Ya cuando tienes una visa, aplicas a otro trabajo, me imagino que se vuelve un poco más sencillo, ¿no? Porque como ya tienes una visa, es nomás de transferir en ese caso, o algo así, tengo entendido. Va a depender. Ya, Fíjate, también tengo, tengo esa experiencia, ya. pues de esa empresa que me movía a esta. Hay dos situaciones. Una es la que tú dices, transferencia de visa, que lo que ocurre es que tu estampado en el pasaporte sigue igual. O sea, sigue refiriéndose a la empresa anterior porque la visa ya sale a nombre de tu empleador. Entonces se queda con con el nombre del empleador anterior, pero en el sistema cambia a que, por ejemplo, en mi caso estoy en Google. Entonces, el problema con esto, o sea, la ventaja es que no tienes que hacer nada, es un trámite que tarda días, súper sencillo y de volada te relajas. El problema con ese proceso es que si sales del país no puedes entrar, porque ya tu visa, lo que realmente hace la transferencia de visa es una extensión de tiempo, no es un permiso regenerado. Entonces, si sales del país, tienes que tramitar la visa de cero otra vez. Siempre, las visas no se renuevan, al menos las TNs no se renuevan, sino que se Ujú. tramitan desde cero. Entonces, sales del país y vuelves a entrar con una visa nueva, que fue lo que yo hice. Me vine aquí a México, bueno, aquí ya no, aquí estoy en San Francisco, pero me fui a México en su momento, tramité la visa, me la dieron y ahora sí volví a entrar con la nueva visa y ya me dio la estadía de, creo que son 3 años si no sales del país o un año saliendo del país. Un rollo, Ya. es como para un capítulo Otro episodio de los full está stackers chido en sacar inmigración. visas. Inmigración con los full Los stackers. suckers, los suckers. Y aquí está una pregunta que sí nos toca a los dos. A ver. ¿Existe alguna diferencia en las entrevistas para un frontend y un backend? Tú eres Mr. Backend, a ver, échale. Sí, diría que sí, diría que usualmente te va a tocar la general, una de programación general y la de sistemas. Me ha tocado que es constante que te toca programación general, un problema, aplica estructura de datos, grafos, pilas y cosas por el estilo. Pero las que me tocó, que eran atadas al backend, me tocaron preguntas donde los temas tenían usualmente que ver con, aquí le dan unos ejemplos, sería como, en inglés sería como semaphores, threads, logs, como temas de concurrencia que suelen salir bastante. Otro tema que me tocó fue comparar sistemas de base de datos, como para Mm, ver qué tanto conoces de persistencia, de storage y cosas así. Y preguntaban como, oh, mencionaste Postgres, ok, y conoces un poco de NoSQL, dime cómo lo comparas con Elasticsearch versus Postgres. Y ya me preguntaban como los features en qué se parecían y en qué no, y cuáles eran como los casos donde aplicaba una versus la otra y cómo lo integrarías en un stack. Otra que me tocó fue preguntas acerca de caching, como si tuvieras que implementar cache, como una estrategia de cache, cómo lo harías en el servidor y cómo te toca lidiar con pólizas de caching, como cuánto tiempo lo retienes, en qué casos tiene sentido ciertas pólizas y cómo lo aplicarías. Y creo que fue así como la mayoría de ese tipo de temas. Como una de concurrencia era por dar un ejemplo de una pregunta, era si tienes como que implementar un tipo como un web crawler, como agarrarte de un link ujú. y extraer links de otros links y cosas y así por el estilo. ¿Cómo lo harías para que fuera de forma de que no ejecutara de forma síncrona, pero que fuera de forma asíncrona? ¿Y cómo lo aplicarías en un algoritmo? Ok. Ya. Está interesante. Fíjate que en cosas que hacemos match, pues ya lo dijiste, la parte de system design y la parte de algoritmos Ujú. iguales. Creo que eso no va a cambiar entre entrevistas. ah, Porque la otra vez dijimos que son como 4 procesos, ¿no? Que es la behavioral, Ya. la algoritmos, system design, y hay una que varía, que tú ya dijiste, fue esta que te empezaron a preguntar de semáforos y todo eso. Sí, sí. En mi caso, esta pregunta fue un poco más especializadas a frontend y a mí me tocó que me preguntaron muchas cosas enfocadas a API del DOM y JavaScript y todo eso. Entonces me tocó en algunos lados que me dejaban, ok, haz tal cosa en JavaScript, pero que ocurran situaciones siguiendo el event loop de JavaScript, ¿no? Entonces ya estaba ahí codeando o haz algo que haga una animación o haga promesas. La promesa, por ejemplo, gira en torno al event loop, pero me decía, ¿qué tal si en el event loop podemos resolver más de una promesa en vez de solamente como en cada tick? La promesa, bueno, como normalmente funciona es que en cada tick se checa cuántas promesas hay en el queue y se van sacando. Ujú. Entonces me dijo un entrevistador en alguna ocasión, oye, imagínate que
tienes también el event loop y hay que ver si podemos en un solo ciclo hacer muchas promesas. Si hay tiempo, pues qué chido, ¿no? Entonces, yo no me sabía esa API y él me dio esa pista y Ujú. ya me dijo, mira, hay una API JavaScript que hace eso y ya empezamos a codear, ¿no? Pero si te fijas, eran preguntas muy enfocadas a JavaScript. También No. había preguntas del DOM, de cómo manejar el performance. Ujú. También en una me dejaron, creo que hacer un Instagram, tal cual me Ujú. pasaron como un mock y me dijeron, ahorita codeamos el Instagram, ¿no? Y ya yo estaba ahí codeando Instagram en 45 minutos. Entonces, pues sí, un poco diferente, pero lo que querían ver mucho era ver tus habilidades ya en ese tipo de tecnologías. No. Porque, ok, ya con algoritmos saben cómo son tus fundamentos de Computer Science, con System Design saben cómo, si se tienen los conocimientos para escalar, para construir productos, Ujú. juntarte las piezas necesarias para poder construir el feature, Ujú. pero la especializada te dice qué tanto dominas las cualidades o características del ramo que te gusta, ¿no? Porque ya ves que es full stack, No. frontend, backend. Hay un ramo que sí es full stack, que no sé qué preguntarán. Yo creo que debe ser medio Ujú. parecido, una combinación de ambas. Em, pero sí, creo que estas preguntas, al menos en frontend, giran mucho en torno a performance, JavaScript No. eh, y APIs del DOM. A vez en cuando me ha tocado ver en Twitter gente que dice, a veces preguntan que... Hay una pregunta que a mí no me gusta, que se me hace bien chafa, que es un ztimeout y ponen un for y dentro del for está el ztimeout y dentro del ztimeout ponen console log Ujú. y te dicen, ¿qué imprimirá el console log al final del for? Ya, ya. Y pues se supone que si no sabes, dices, pues imprime 1, 2, 3, 4, 5, pero Ya. como usan JavaScript viejo, la respuesta es que imprime lo mismo muchas veces, ¿no? No hay que ir a indagar en esto a más detalle, simplemente quería poner este ejemplo para decir, ese tipo de Ya. preguntas a nadie le importa, Ujú. en ninguna entrevista va a salir, no añade ni un solo valor, son Ya. preguntas tipo, yo creo que en Python también hay de ese tipo, ¿no? Como preguntas tipo, mira, ¿sabías esta cosa oscura de Python que a nadie le importa, pero Ya. como que te hace sentir que sabes mucho? Y te preguntan cosas que neta van a exprimir tu cerebro para saber si conoces de la Ujú. tecnología. Ya, me ha tocado algunas que quieren ver como o un ejemplo por dar en Python sería como cuando importas un módulo o algo, es de que como qué es lo que se importa, ¿no? Como te enseñan el código de fuente de lo que estás a punto de importar y luego te enseñan el statement de import. Es como solamente vas a importar lo que tú pediste o va a pasar algo más detrás de escenas. Y a veces me ha tocado que te preguntan y la pregunta suena como inofensiva, como algo superficial de que, oh, pues un import hace esto y a veces te preguntan como más a fondo, como que se van metiendo más específico y específico hacia una pregunta que te hacen, pero me tocó de hecho una donde lo hicieron de forma intencional para ver qué tanto conocía acerca de, esto fue para una específica de backend, hablando acerca de base de datos y ver qué tanto conocía de un sistema. Y me decían, oh, sí, háblame de Elastic, ok, esto es lo que hace, ok, dime más a fondo de cómo funcionan réplicas. Oh, pues funcionan de tal manera. Oh, pero cada cuánto se va a tardar en replicarse y se metían más y más a fondo. Y lo que notaba de que no veía un final a la pregunta y más que nada creo que era para ver qué tanto podían empujarte en tu conocimiento. Pero creo que algo que notaba era de que en otro tiempo creo que me hubiera detenido y me hubiera paniqueado de que, oh, no, ya no sé qué decir. Pero era más que nada como contestar lo más que podía y cuando llegaba a un punto donde ya no sabía la respuesta o no podía como más o menos como usar la intuición para contestar, era nomás para decir, mira, mi conocimiento llega hasta esta área. Más allá de eso, yo asumo que el API funciona de tal manera y creo que funcionó bastante bien y de hecho recibí oferta de esa. Creo que era el punto era de la pregunta era solamente qué tanto sabías y qué tanto podíamos empujarte sin que perdieras a tu cool, ¿no? Como que no te pusieras nervioso y cuando llegara un punto que ya no sabías, no echaras mentiras o comenzaras como Muy importante. exacto, sacar como un rollo de, no, pues yo creo que hace esto y ni siquiera sabes nomás por no quedarte callado. Creo que a veces es mejor o quedarte callado o decir como, mira, no conozco eso, esto es lo más que yo conozco y aceptarlo para que no te agarren en seco, ¿no? Para que no quedes mal y al mismo tiempo te ves como alguien honesto que cuando llegas a algo que no conoces, estás dispuesto a aceptar que no conoces y dices, sabes que no conozco, pero si leo un libro o le hablo con alguien, me voy a enterar de la respuesta y lo aprendo.
Sí. Ya. El poder de decir no sé es invaluable porque te hace mostrar honesto, te hace mostrarte que es vulnerable, ¿no? Ya, Pues no soy un todo y pero, lo que sé hacer lo sé hacer muy bien y tengo la capacidad de aprender lo que tenga que aprender. exacto. Y aquí hay ya la última pregunta, porque este maratón full stacker dice, me gustaría saber qué tal fue moverse a San Francisco en plena pandemia. Pero esta persona lo pregunta un poco más en el contexto de moverse de un país a otro, porque bueno, Ya. moverse dentro de la ciudad o de California, Sí, sí. pues nomás pagas la Ujú. mudanza y Ya el 2 U-Haul, horas y ya te mudaste a otro nomás lado. ahí. Pero fíjate que yo fui afortunado porque a mí me tocó mudarme en noviembre del 2019 y la pandemia comenzó en marzo del 2020. Entonces, me acuerdo que me tocó conocer la oficina, ¿qué fue? Poquito diciembre, porque ya ves que nos tocó los holidays. Ya. Volvimos en enero. En enero, José creo que se fue a Italia. Ujú. Sí, ¿verdad? Ya, ¿O te ya. fuiste en febrero? No, me fui creo que fue principio de enero, luego me volví a ir en febrero. Eso fueron dos veces Eh, que se, volví. se- Ya, ya, exacto. Se fue a Italia, entonces, para entonces, en Italia se estaba comenzando a escuchar medio hardcore el COVID, porque me acuerdo que de Sí, todos los países del mundo, Italia y otras partes de Europa eran las más intensas. Entonces, a mí me tocó conocer bien poquito humo físico, ya, pues porque aparte José ya no estaba ahí en Italia, se ya. regresó, se quedó en cuarentena, Y ya no volví, ya nomás me quedé en casa. ya no volvió. Me quedé en casa prácticamente. Y entonces, pues, cuando yo llegué, creo que, bueno, llegué en noviembre, a finales de noviembre ya había rentado un apartamento en Redwood City. Ya. En mi caso no fue como un movimiento tan hardcore porque literalmente llegué con una maleta. Tengo amigos que literalmente se llevaron vasos, platos, el colchón de México y está de, nah, pues mejor me compré un colchón allí en Estados Unidos y ya, ¿no? Ya. Me acuerdo que al inicio me dormí en un colchón inflable, no lo recomiendo, pero es mejor eso que dormir en el piso. Am, y pues me la pasé así, moviéndome de Airbnb a Airbnb. Al inicio te pagan Airbnbs en bueno, si es una empresa chida, casi siempre te pagan Airbnbs. Eh, a mí me pagaron dos, en el que me quedé como 2 semanas y una semana, y pues creo que te pagan a lo mucho un mes. Eh, Me estuve cambiando de casa súper seguido hasta que encontré un depa que me gustó, me quedé ahí y ya después, un año después me moví a San Francisco. Y ya, no está tan difícil, pues al final creo que lo que sí se me hizo muy, muy pesado y es algo a considerar es que gran parte de las empresas te dicen, yo te voy a pagar un bono de relocation. Entonces, en tu primer salario te toca ese bono y tú dices, está chido, pues es una cantidad, considerando dólares a pesos, es una cantidad alta y dices, wow, pues me ajusta para mucho. Pero también considerando esto de dólares a pesos, todos los gastos iniciales los pagas con tu tarjeta hasta que llega ese pago, ¿no? Ese bono. Entonces, eso sí le sufrí muchísimo porque imagínate, creo que un apartamento de Airbnb, me acuerdo que costaba $2,600, Ya. 2 semanas, y esos son 50,000 pesos. Entonces, es muchísimo dinero y está de ching. O sea, fue la mitad de mi liquidación de la empresa anterior lo que se fue en pagar 2 semanas de renta de Airbnb. Entonces, sí me dolió un montón. Son gastos que Ujú. yo al inicio le dije a la recluta, ¿sabes qué? Tú dámelo en el primer bono. Y después me acuerdo que ella me dijo, si es mucho dinero, dinos y vemos cómo lo hacemos para darte el dinero desde antes. Y le dije, nah, así échenlo, no pasa nada. Y después me arrepentí. Entonces, Ya. si tienen la posibilidad de que les den el dinero desde antes, háganlo porque la diferencia de, pues, que es un peso, no, $1, 20 pesos, Ya. ahí ya notas que está muy separado el valor Ujú. y sí duele mucho esos gastos y yo en el inicio dije, ching, que ya me paguen porque me voy a quedar pobre y cuando me llegó el primer salario, no, para mí fue la gloria, me cambió la vida ya Ya. poder tener dinero de verdad, No, porque hay que tomar en cuenta, pero ya, porque es como, te pueden pagar como, puede sonar muy, muy bueno el número, pero siempre tomar en cuenta el costo de vivienda, donde sea que te toque el trabajo, sí, es tomar en cuenta como, ok, el número que tú me digas sale sobrando, pero hasta no ver cuánto está la renta, que ya en la Bahía se reconoce que la renta es bien cara, es de compararlo, es decir, bueno, lo que me vas a pagar y donde
como lo que cuesta la renta en esa área es y ver si los números dan, ¿no? Y eso es importante de tomar en cuenta para negociar o incluso para decir, bueno, a lo mejor aquí no, tal vez no pagan tan bien y no me conviene tampoco vivir acá tampoco. Sí, y luego aparte se escucha bastante, igual no estamos dividiendo poquito el tema, pero Ya. se escucha bastante de la gente que dice, es que yo vivo con roomies y lo hacen para ahorrar. Yo tenía un amigo que le pagan, no creo cuánto le pagan, creo como 60,000, $80,000 anuales, que bueno, suena mucho, pero aquí es muy, 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 muy poco. Entonces, él vivía con 4 o 5 roomies. Entonces, pues estaba hardcore, ¿no? Y yo estaba de fuck. Entonces yo tengo que vivir con roomies para, pues, estar aquí. Y no, pues ahorita, por ejemplo, yo estoy solo, tú también estás ahí con tu propio depa. Ujú. Pero, como tú dices, sabiendo los costos de vida es cuando puedes pedir un salario justo. Me toca muchas veces y es algo a considerar. Está muy chido para sacar otro tema de esto de salarios, tanto de si te mueves de un país a otro, como dentro de la bahía. Em, Cómo negociar la oferta. A veces me toca ver que las empresas te dan como un salario muy bajo a ver si pega. Sobre todo si eres latino, Ujú. siento que muchas veces te dan como un golpe medio bajo, pero se ve mucho y dices, wow, es mucho dinero, me voy a Ya. mover de país. Y llegas aquí y te sorprendes de que el dinero se va como agua. Entonces, que no estoy diciendo que estar aquí nos está yendo mal o vivimos en pobreza o somos vagabundos en la mañana y en la noche grabamos el podcast. Ya. Vivimos bien, pero porque hemos aprendido costos de vida, cómo administrar el dinero, cómo negociar la oferta. Creo que ese es el punto esencial. Pudimos llegar Ya. a estar más tranquilos porque pudimos negociar la oferta. Exacto, y creo que es el punto del episodio, ¿no? Creo que es más que nada de... Hay varios componentes al punto de cómo hemos logrado llegar a Google, cómo hemos logrado llegar a Dropbox. Creo que ha habido, no ha sido una ruta, como decimos, derecha, como que ha habido varios retos desde prepararnos, entrevistar, negociar. Creo que es más que nada lo que presentamos es más que nada como un punto de referencia y los factores que hay que tomar en cuenta cuando estemos entrevistando, ¿no? Cómo negociar, prepararte, a cómo asesorar que lo que te están ofreciendo, lo que te está pasando, las preguntas que te están haciendo y incluso tu propia preparación va bien. Creo que es más que nada como cómo checar ese pulso, ¿no? Creo que ojalá que lo que les presentamos sea de esa forma, ¿no? Como una forma de analizar cómo va la situación, incluso como si apenas van empezando a ver dónde empezar y cómo aplicar en esos lugares. Sí. Y esto se presta como para más otros episodios, tanto cómo moverse de país, Ya. cómo eh, qué requerimientos necesitas. A veces hemos platicado mucho de, el título es importante, vuelve la respuesta de depende, incluso depende de a qué país te quieres mover, pero una meta que tenemos en los full stackers es como tener los pies muy en la tierra de decir la verdad, decir la realidad, y no tanto caer en lo aspiracional, porque si solamente decimos cosas aspiracionales, no vamos a poder ser realistas en cómo poder darle los consejos que necesitan para crecer en su carrera, poder moverse de país, cómo lograr cosas. Pero siendo realistas, podemos decirle, ¿sabes qué? No es por ser mala onda, pero sí el inglés te va a servir pues para moverte a otro país. No es por ser mala onda, pero sí el título te va a ayudar a moverte a Estados Unidos al menos y Canadá tal vez. Creo que Ujú. Canadá no. Pero el hecho de que seamos realistas puede que ayude a alguien a que está, no sé, a un semestre de salirse de su carrera, a poder decir, chin, mejor me quedo y termino la carrera por el título ya, ¿no? Solamente por ese papelito sagrado que me va a ayudar a sacar una visa. Ujú. Ya, creo que es la parte importante, ¿no? De que hay, como le dicen, no es sencillo, hay diferentes retos y no hay, sería mentira decir que es fácil poder conseguir como trabajos en tech y eso, pero creo que el punto es de ser francos, ¿no? De los retos que hay y aclarar cómo se va a ver ese camino y los diferentes sabores, ¿no? Como Charlie y yo aquí estamos pasando por contando los retos y el camino ninja con el que hemos arrancado juntos, pero creo que es bueno darles como una perspectiva y probablemente la suya va a ser diferente, pero como dicen, aquí estamos, ojalá se crea una comunidad y nos mandan tweets y lo que sea para poder más que nada platicar y ver cómo les está yendo y nosotros tal vez como pasar nuestra experiencia como un ejemplo de cómo navegarlo, pero es emocionante ver cómo cada quien cuenta sus historias, incluso sus propios retos con los que están enfrentando ahorita. Sí. Ya.
Y ya como despedida, poquito antes de la despedida, yo sé que ya muchos comenzaron a moverse a Clubhouse, ya lo vimos esta semana, Clubhouse es el hype del mes, creo que es emociones de pandemia. Ya yo tengo invitación, ya le envié la invitación a José, tenemos otros amigos full stackers en la comunidad y hemos estado platicando de ideas de cómo involucrarnos un poquito más entre todos. Ah, y igual, luego vamos a platicar, yo creo que en estas semanas, cuando tengamos un evento, lo publicamos en nuestros Twitters Ujú. para que se unan, nos escuchen en una discusión en vivo de amigos de la Bahía. Ya. Y quédense atentos a las siguientes cosas que van a y seguir llegando Ya. los full stackers, que en mi opinión van a estar bastante interesantes. Ya, y mándenos, y como siempre, mándenos comentarios acerca de este podcast, incluso temas que tal vez no hubo oportunidad de expandir ahorita, pero cualquier cosa que les gustó o incluso que quieran que sigamos comentándonos, mándenlo por Twitter y con gusto ahí les mandamos nuestras opiniones y experiencias en esas áreas. Así es. Entonces, esto fue los full stackers. Nos vemos la próxima ocasión. Hasta pronto, amigos.